Hola amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a la Gruta del Tesoro, en donde el tesoro verdadero es el conocimiento. Continuamos con la plática de este capítulo que es la Laguna de Bacalar, un ecosistema complejo. Y teníamos en el episodio anterior una plática interesante respecto a cómo se ha estado afectando el ecosistema de la Laguna de Bacalar. Eh, Se me haría también interesante, Betsa, Alfredo, comentar hasta qué grado, digamos, hemos afectado o cuál ha sido o cuáles podrían ser las consecuencias de esta degradación que estamos propiciando al sistema ecológico, porque ahorita disfrutamos de él, pero no sé si digo, si no lo cuidamos, ¿qué pudiera pasar a largo plazo, digamos, ¿no? Esa es, yo creo que la pregunta que deberíamos hacernos todos y yo creo que tendríamos primero que entender que todos estamos metidos en el sistema porque de un modo o de otro nos beneficiamos de él. Lo que yo veo crítico y como comentábamos en la sesión anterior, decíamos que es un sistema frágil y que los cambios, ya sea que le quitemos o le pongamos, lo están modificando. Y hablábamos también de que esa fragilidad es lo que lo hace ser tan bello. Y esa fragilidad es lo que vende Bacalar, es lo que atrae a Bacalar. ¿Cuánta gente viene desde diferentes partes del mundo a visitar esa fragilidad, esa belleza de colores, esa transparencia de agua? La naturaleza es sabia y la naturaleza va a encontrar un modo de equilibrio como ella lo considere. Pero los afectados somos nosotros, como usuarios, como visitantes, como inversionistas, como pobladores, porque esa belleza que disfrutamos ya no la podremos disfrutar, ya no la podremos vender, ya no la podremos negociar, porque se va a modificar. Entonces, realmente yo cambiaría la pregunta a que quién es frágil? ¿El sistema o yo que dependo del sistema? Es Y bastante interesante y realmente, como dices, creo que los más afectados al final seríamos nosotros. sí, yo creo que aquí la pregunta del millón de dólares es ¿cuánto tiempo va a tardar en pasar ese cambio? Porque va a pasar. Sí, Como decías terminando el episodio anterior, no podemos parar el desarrollo porque de un modo o de otro nosotros necesitamos recursos y en una parte de la cadena nosotros estamos necesitando que ese desarrollo agrícola, pecuario, etcétera, etcétera, funcione para que yo pueda tener hasta solamente mi subsistencia. sí. Y en esa demanda de recursos se modifica el sistema. Entonces, la modificación de Bacalar va a suceder. ¿Cuándo y en qué magnitud? Eso es lo que todavía no sabemos. Pero sí, sumando las piezas del rompecabezas, si es un sistema frágil y además está habiendo una creciente eh, impulso en el turismo y en la visitación a la zona, pues es como muy lógico, ¿no? Que no Sí, va a ser como dentro de muchos, muchos años. Pero bueno, igual hay que considerar que hoy en día el cambio de color existe, ¿no? O sea, todavía a través de la mitad hacia el norte, la laguna todavía está entre un color Café y entre verde. café, verde, y tal vez un poco de la ciudad hacia el sur mantiene todavía los colores naturales que conocemos. Eh, bueno, esto por la manera en que fluye el agua dentro del sistema. Y lo otro es, como menciona Bepsan, todavía nos falta información como para saber cuándo se va a acabar el recambio, porque no es que, por ejemplo, la laguna no, está no es un vaso de agua, ¿no? ujú, Sino hay una constante conectividad con sistemas o flujo de agua y esa parte de la investigación es que falta sumar es el tiempo de retención, pero incluso no es un tiempo que agarres el agua o el cuerpo de agua y lo cambies, sino que es de manera paulatina. Entonces, ya tenemos Y la es muy afectación. lento en Bacalar, es Exacto, muy lento. Y además eso es pensando que no vuelva, exacto. que no le pase nada, o sea, sí ya cambió de color porque, bueno, sabemos que con Cristóbal pues llegó un aporte extraordinario de materiales ajenos,
¿cuánto tiempo va a tardar en limpiarse? Pero eso pensando en que ya no le vamos a echar más. Pero si en el proceso, además de que le seguimos echando y que es un sistema que tarda en salir desde el norte hasta el sur o hasta donde necesite llegar, tarda mucho tiempo, o sea, llevamos que casi 2 años del paso Sí. de Cristóbal. Ok, sí. Y hacia el norte sigue verde y turbia, o sea, el agua no es transparente en el norte. Y lejos de ser alarmistas, habría que considerar que esto que aparece como eslogan en muchos países de cambio climático es una realidad y que esta lluvia o ese evento que fue intenso, ¿cómo manejan luego la palabra extraordinario? Atípico. Atípico, de alguna manera, a través del cambio climático, conforme vayamos avanzando, van a ser cada vez más frecuentes. Y la idea es que la sociedad pues tenga en consideración esto y que lo que vayamos avanzando en desarrollo sea adecuado para poder, de alguna manera, hablar acerca de lo sostenible, un desarrollo sostenible dentro de la región del sistema o de la cuenca que incluye todos esos cuerpos de agua. Es decir, yo vi el video que subiste a YouTube, Betsa, donde explicas a través de una maqueta la filtración natural que, que la laguna utiliza para sanearse, ¿sería la palabra correcta? Para autorregularse, creo manejas la palabra, ¿no? Pero todo ese sistema que hay ecológico alrededor de lo que es el cuerpo de agua, quiero suponer que conforme lo vamos, por la explicación que dabas en ese video de YouTube, quiero suponer que mientras más vamos quitando para ir construyendo o para ir sembrando, pues más le quitamos los sistemas naturales de filtración que tiene y eso está provocando entonces que esos materiales que antes no llegaban estén llegando con las lluvias y entonces esté haciendo que el agua esté agarrando otras tonalidades. ¿Es correcto? Sí, es uno de los procesos y bueno, el sistema es como una especie de plato donde el agua, la laguna es digamos, el repositorio final del agua, de todo lo que pasa arriba. Entonces, cuando llueve, pues de manera natural, si todos los elementos están ahí, el agua con la lluvia empieza a moverse hacia abajo, pero además se va filtrando y es captado por la vegetación. Entonces, cuando llega al fondo, ya sea de manera superficial o que llegue por agua subterránea, llega de manera muy suave y además, pues ya pasó varios filtros. Si en el camino se los vamos quitando y sobre todo los de la franja del borde de la laguna, pues se va directo, entonces va directo y pues toda esa retención, toda esa filtración, pues ya no existe. Es increíble un poco acerca de esto porque la ley marca, ¿no? O sea, hay una normatividad del hecho de no construir hasta, creo que son 10 metros en cuerpos de agua dulce o 20 metros. Son 10, si no me equivoco, 10 metros la zona en agua dulce federal. Y entonces el desarrollo que se hace son prácticamente, o sea, hay que aprender a cambiar, no, más que sea poco, ¿no? Hay que aprender a cambiar la forma en que construimos o la estética que le damos al lugar, ¿no? Porque si hablamos de cuidar el ambiente, bien podríamos dejar toda esta franja de manglar y construir atrás. O sea, construir atrás y justo aparte de construir es otra forma de adecuación porque generalmente lo que hacemos aquí es, bueno, la región es aplanar y eso lo que hace es compactar o rellenar y eso compactas el suelo y entonces los procesos naturales de filtración del agua se impiden ahí porque está el suelo compactado y lo que hace es el agua fluye en la parte superficial. No se filtra, sino que resbala. Exactamente. ¿no? Y cae directo hacia la laguna. O sea, tapas los poros naturales. Le quitas los filtros, aparte se le tapa los poros. Tapas y avientas directo el agua que cae de la lluvia con todo lo que viene acarreando. ¿no? Esa visión de construir o de desarrollo que mencionamos que no está mal, el hecho de crecer como sociedad, pero hay que estar considerándonos el hecho de adecuarnos al sistema en el cual estamos viviendo. Pues sí, entonces tendría que regularse a lo mejor un poco más la forma o los sistemas constructivos que son cercanos a los cuerpos, ya sea lagunares, a los cuerpos marítimos. A los cuerpos de agua en general. Yo no sé si la parte de normalizar, porque es fácilmente pagar una multa, ¿no? O sea, por cualquier complejo turístico enorme, pagar una multa le es fácil, ¿no? Entonces, eso sí. ahí realmente, o sea, si hablamos que no existieran leyes, son los compromisos tanto éticos, ambientales, personales, como queramos verlo, del hecho de que si vamos a establecernos,
tendríamos que tener esto mínimo de conocimiento como para poder crecer en armonía, ¿no? Pensando en un futuro. El propio desarrollador tiene que tomar conciencia de que dañar al ecosistema Daña al final va a resultar en un recursos. daño, en Claro. perjuicio también para ellos, porque el atractivo natural que tiene la laguna, como bien decían, que es un cuerpo frágil, se puede perder ese atractivo y entonces el turismo deja Y tu de venir, inversión ya no. ¿no? Y entonces ya no, digamos, el beneficio que tú obtenías de Claro. ese sistema lagunar bello, natural, pues al dañarlo, pues lo vas a perder también, ¿no? Entonces, creo que hay que crear conciencia, como bien dices, porque independientemente de que existan las normas que lo regulen, sí. pues no falta quien no le importe, paga la multa, como dices, pero el daño lo provoca, Sí, ¿no? es importante también ahí que quienes toman las decisiones de los permisos, es decir, a nivel tanto municipal, estatal o federal, tienen que saber, porque hay muchos casos de complejos a nivel mundial, quienes llegan, se establecen, causan este deterioro, recuperan su inversión en 5 o 10 años, y luego el sistema acaba pues deshecho, ¿no? O sea, lagunas que se han eutrofizado Sí. o cuerpos de humedales los cuales quedan destrozados, pero el que desarrolló ahí ya recuperó su inversión y se va a otro país y se va a otra zona y los que vivimos aquí, o sea, los pobladores, la comunidad, los que estamos cercanos a los sitios, pues perdemos nuestros recursos naturales. Entonces ahí es esta visión también de quién va a desarrollar, por qué va a desarrollar, cómo va a desarrollar, pero hablamos justamente de niveles ya hasta políticos que bueno, ahí tendrían que intervenir diferentes, tanto la parte normativa como social. La parte social en Bacalar es muy fuerte, ¿no? Mucha parte de la comunidad está involucrada en todo lo que se están llevando, las actividades que se desarrollan, aledañas al cuerpo de agua, que es importante. Entonces, eso hay que tener mucha consideración acerca del sistema en el cual estamos Sí. trabajando. Por eso en un principio preguntaba así de manera natural, porque obviamente fue una pregunta así como que para intencional, ¿no? Porque realmente quienes estamos afectando, no solamente ese cuerpo y ese ecosistema lagunar, pues somos nosotros como humanos, ¿no? O sea, tendemos a aprovechar, pero también dentro del aprovechamiento dañamos, afectamos, destruimos y a veces no tomamos conciencia de que ese daño se nos va a revertir. Sí, yo creo que lo importante es, como decía Alfredo, ¿no? Por un lado, que pensamos a corto plazo. Y sí, pues como dicen los inversionistas, en 5 o 10 años recuperan la inversión, se van y pues, Y dejan allá. pues el proceso de degradación continúa, ¿no? Puede ser más largo que eso o más corto, dependiendo la gravedad de lo que pase, ¿no? Y la fragilidad en este caso. Y pues también yo creo que lo importante es pues tratar de cambiarnos el chip, ¿no? De que la naturaleza no es frágil, los frágiles somos nosotros porque dependemos de la naturaleza. O sea, nosotros dependemos de esos recursos, nosotros dependemos de la calidad del aire, de la calidad del agua, de la calidad del suelo para que genere el alimento del que me nutro. Entonces, en realidad, más que conservar el ambiente, más que cuidar la naturaleza, es cuidémonos a nosotros, ¿no? Fíjate que es algo, Una paradoja. es algo Sí, pero no lo muy, vemos. muy lógico, porque al final comentabas en el episodio anterior que al final el cuerpo lagunar va a llegar un momento en que si sufre digamos, un daño muy fuerte, pues los afectados directos vamos a ser nosotros. Pero ese sistema lagunar naturalmente en un determinado o en X cantidad de años se va a regenerar, pero a lo mejor nosotros ya no estamos, ¿no? Va a encontrar un equilibrio, no sé si regrese al mismo, pero va a encontrar un equilibrio. Hay un ejemplo con el caso del manglar, ¿no? Que es muy clásico, que nos ayuda, nos protege de los huracanes, ¿no? Por los fuertes vientos. Donde, o sea, hay ejemplos burdos del hecho de que una empresa o un complejo puede llegar, barrer la barrera del manglar y proponer poner postes para evitar el flujo el oleaje, todo eso. Entonces, parece, realmente muy burdo, ¿no? Y inclusive hay trabajos donde se ha visto que el deterioro de un hotel fue, digamos que prácticamente cero, pérdida total, en comparación con una zona donde la comunidad todavía sabía manglar, ¿no? O sea, en los mismos sitios geográficamente, el complejo se instaló, pero eliminó el manglar y donde estaba la comunidad se mantenía. Entonces,
por el mismo evento climático, las pérdidas totales fueron más hacia el lugar donde se removió el No, manglar. realmente no podemos pretender sustituir las herramientas naturales, las barreras naturales que la naturaleza tiene. De ¿no? pronto O sea, la palabra conservación se escucha que es como una limitante, pero es más bien vista de un punto más holístico o más global. sí. Estamos hablando de una conservación, pero propia de nosotros, al hecho de que el hecho de cuidar el manglar, los humedales o la forma en que construir es una forma de subsistencia también de la sociedad, ¿no? O aprender, que debería estar aprendiendo la sociedad de alguna Bien, manera, ¿no? pues igual por cuestiones de tiempo vamos a hacer otro corte y continuamos en el episodio siguiente nuevamente con la invitación, amigas, amigos, de si quieren participar pueden dejar sus aportes en el canal de YouTube, en la sección de comentarios para que podamos retroalimentarnos de ellos.